Diría uno que el ritmo vertiginoso y hasta enloquecedor de la política argentina semeja ser ya una marca de fábrica. La horrible situación de los inundados bonaerenses, que si se quiere afronta en estas horas lo peor, porque el tiempo mejora pero comienza la vuelta a casa de los evacuados. Parece haber corrido del lugar central las repercusiones por el resultado en las urnas. En realidad eso es relativo, porque sucedió que este drama de la inundación fue insuflado precisamente por los cálculos de aprovechamiento de campaña electoral. Daniel Scioli cometió un error insólito, inconcebible, tratándose de una figura como la suya, que para circunstancias de este tipo siempre estuvo atento a, digamos, la sensibilidad popular, lo que pudiera decirse. Y decíamos, comete este yerro increíble al viajar a Italia, por los motivos que fueren, cuando el pronóstico de su destada ya era irreversible. Y si no lo hubiera sido, tampoco es justificable que se ausentara porque el agua estaba al cuello, aunque estuviera bajando. Técnicamente reaccionó a tiempo, por decirlo de alguna manera, siendo que pegó la vuelta apenas aterrizó en Roma. Pero para el análisis político, la macana ya estaba hecha, y la oposición, en esencia el macrismo, adoptó una postura de demagogia repelente, repugnante, que llegó al extremo de anunciar planes de trabajo por si ganan en octubre, a fin de evitar la repetición de los hechos. Mientras tanto se sucedía una serie de denuncias, excusas, argumentos, contradicciones y especulaciones capaces de confundir a casi cualquiera, porque se supone que debe haber una explicación científica por la cual los entendidos brinden un patrón común de las causas. Si la hay, no se notó, gracias a un enchastre de datos en el que cada quien parece jugar sus propios intereses de defensa o perjuicio. En esa lista entran obras incumplidas, otras efectivizadas y capaces de haber permitido que la inundación no fuera, que las consecuencias de la inundación no fueran peores todavía. Obras inconclusas, presupuestos subejecutados, partidas que, al contrario, que se usaron como corresponde, el avance sojero a través de la siembra directa que destruye el suelo, la siembra que lo favorece, el cambio climático, la incidencia de los canales clandestinos, los incumplimientos y transgresiones de los desarrolladores privados, y así de corrido, incluyendo que con 350 milímetros de lluvia de golpe, no hay obra ni previsión que resista, y que eso ocurre en todo el mundo. Esta nómina incompleta de probabilidades, de causas, compitió con cuánto queda afectada la imagen de Scioli y sus chances en octubre. Pareciera una especulación mediocre, porque lo demostrado hasta el hartazgo es que en elecciones presidenciales y de cargos altos, el votante promedio evalúa el balance completo de una gestión, así como sus perspectivas, junto con la confiabilidad de otras opciones, y no acontecimientos puntuales por mayor impresión coyuntural que produzcan. Más aún, el uso pretendidamente ventajero de episodios que desfavorecen al rival puede redundar en lo contrario, o tan solo en tener efecto neutro. Que lo digan sino los perpetradores de la opereta contra Aníbal Fernández, justo en la semana previa a las elecciones.
no deja de ser asombrosa la cantidad de colegas y analistas detenidos en la foto que promueven, antes que en el conjunto de la película. Por caso, la cantinela de que más de un 60% de la sociedad votó por la oposición, que es de una endeblez prodigiosa. ¿Cómo es posible que esa cifra sea tomada cual un todo más o menos homogeneizante, diccionario? Transformar una cosa para que tenga características comunes y uniformes con otra u otras. Mientras que sí lo es el porcentual de casi 40 que respaldó a la fórmula oficialista en 20 de los 24 distritos, y en algunos de ellos con diferencias extraordinarias que la oposición no obtuvo en ninguno de los que ganó, con la discutible salvedad de Córdoba. Véanlo por la inversa, y con números similares, ya que Mauricio Macri, individualmente considerado, obtuvo un 41% de los votos porteños. 41. Y menos en la lista de diputados nacionales. Con la misma lógica, el 59% de la ciudad de Buenos Aires que no lo votó expresa una fuerte tendencia antimacrista. O lo que se cuenta en política es el grado de cohesión más aglutinado y que la dispersión del resto implica una falta de voluntad común que a la vez no muestra destreza para aspirar al poder. En la columna del lunes que pasó, en Página, quien les habla remitió a la atmósfera de velorio profundizada al conocerse el escrutinio final, con que analistas y operadores anti-K se lamentaban por la falta de unidad, que según ellos hubiera producido un resultado bien diferente. Y hacíamos algunas preguntas con las que vale la pena insistir, como ¿con qué seguridad puede afirmarse cosa semejante cuando hay de por medio la tendencia nacional a globalmente seguir en línea con la gestión de estos 12 años, o con las grandes líneas de la gestión de estos 12 años? Se recordaba que fueron Massa primero y Macri a último momento quienes asumieron que debían retroceder varios pasos en la propuesta de cambiar. Y que una alianza entre ambos, ya imposible de ser manifestada en listas conjuntas, ya no se puede, bien podía ser vista antes y ahora de cara a octubre, no como potenciación, sino como un oportunismo con altas o considerables dosis de rechazo. Y nos parece que también pueden apreciarse elementos de los porcentajes más chicos que complejizan o desmienten esa suma entre arriesgada y ridícula que le da a la oposición una mayoría de 2/3 del electorado. El casi 1.000.000 de votos en blanco, que sumados a los nulos estuvieron arriba del 5% del total. ¿Hay que computarlo como voluntades opositoras? ¿Opositoras a qué? ¿Y en cuáles términos de fuerza agrupada si ni siquiera fue planteado como consigna? El 3%, 3,3% de Del Caño y Altamira, que con el agregado de las otras variables de izquierda testimonial supera el 4%. Se junta con Massa y de la Sota, con Macri y Michetti. El 2% de los Rodríguez Sá es antikirchnerista. Los cerca de 800.000 votos a Stolbizer
enuncian ideológicamente lo mismo que Macri e irán en manada hacia él. Oxímoron mediante, el 24% que se quedó en su casa significa una energía solamente contraria al gobierno. Y visto octubre, en Santa Fe, donde Scioli le ganó a la suma de Macri, Carrió y Sanz, ¿los socialistas van a votar a Cambiemos? En Mendoza, donde Cambiemos ganó raspando, ¿los radicales partirán en masa hacia el líder del PRO? ¿Sí? En Córdoba, ¿Massa retiene todos los números de la Sota? ¿O contará que Schiaretti muy probablemente apoyará a Scioli porque al fin y al cabo, y al igual que los del gobernador, son votos peronistas, de raíz peronista? En la provincia de Buenos Aires, la muy buena elección de Vidal es equiparable a la suma de Fernández y Domínguez. La primera tanda de este último tramo es de preguntas retóricas, porque llevan implícita la respuesta de que no se pueden juntar vacas con pomelos. La segunda, hacia octubre, se nutre en cambio con interrogantes de contestación incierta, y todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Pero hay algo que no varía, inclusive sin atender que las primarias siempre tienen, para el cálculo de las que siguen, de las elecciones decisivas, el efecto inercial de subir algunos puntos al ganador. Solo con eso, el Frente para la Victoria superaría el 40% con cierta comodidad, y entra en la chance de obtener más de 10 puntos sobre el segundo para vencer en primera vuelta sin necesidad de llegar al 45. Lo que no cambia es eso de que, tras el domingo, el oficialismo quedó mirando el techo, mientras que la oposición, con dos candidatos salientes o 1,5 o 1,25, tiene inestable el piso. El estado de la economía en octubre jugará su papel clave, como toda la vida, en el tercio fluctuante del electorado, y tanto Scioli como Macri deberán acertarle a la táctica más adecuada para, en primer lugar, tener capacidad de retención, y después intentar la conquista de los puntos que les faltan. Los votos de Scioli parecen más sólidos y le falta mucho menos que a su rival, pero no se puede dormir ni en medio laurel. Además son los protagonistas principales, junto con Cristina, pero no excluyentes, eso quise decir. Aunque se quiera pretender que ya se vio todo, las operaciones mediáticas de acá a octubre van a tener una magnitud probablemente desconocida, y es de esperar cualquier cosa. Más intentos de golpe de mercado y otras delicias. Sin embargo, después de todo, estas no son más que especulaciones electorales y sujetas a márgenes de error importantes. Cuando se profundiza, lo comprobado es que el gobierno y/o el Frente para la Victoria se ratificaron una solvencia bien alejada del escenario terminal machacado sin dobleces por los medios. Y esto adquiere relevancia particular en una etapa en que la región tiene tembladerales dificilísimos en países estratégicos como Brasil y Venezuela. En el caso de Brasil, además, hay una afectación directa para Argentina, porque se trata de su socio comercial más importante, en importaciones y exportaciones. Y en Venezuela corre riesgo muy serio, y sin salida aparente, una experiencia de nacionalismo progresista, cuya caída sería un mazazo grave
para los buenos vientos que han venido soplando en Sudamérica hace ya varios años. Frente a ese panorama, lo subrayado el domingo aquí es que acá hay un volumen de resistencia y hasta de ofensiva que cuenta con votos, cierta capacidad de movilización y un liderazgo político firme, aunque no candidateable. No parece que eso vaya a cambiar en octubre, cualquiera fuera el resultado.